Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Cari Flores. Para mí es un gusto poder saludarles nuevamente. Hoy tengo una invitada muy especial, mi hermanita. Todavía no les voy a decir su nombre, pero antes de empezar quisiera invitarlos a nuestro canal Derrama tu Gloria. Ahí lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, las diferentes entrevistas que Dios me ha permitido realizar. Sé que son testimonios que van a edificar tu vida, son testimonios que Dios ha levantado de una manera poderosa en estas personas. Y hoy tengo una invitada muy especial. Ella viene a invitarnos a un taller que se va a realizar. Dios puso en su corazón poder realizar este taller que va a ser dirigido para los jóvenes en estos tiempos tan difíciles que se necesita mucha atención, procurar a los jóvenes, a los niños. A mí me da mucho gusto y tengo el privilegio de conocerla y poder convivir con ella en diferentes eventos, y he visto cómo Dios la usa sobremanera. Ella es mi hermanita Karina, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de Karina Sánchez. Ella es licenciada en psicología, pastora y sierva de Dios, que la verdad que yo agradezco a Dios por su vida, y le agradezco también que nos esté visitando el día de hoy. Amén. No, pues muchas gracias por esta invitación. Siempre he dicho que me gustan mucho las entrevistas, han sido mucha bendición para mí, para mi vida, escucharlos, verlos. Entonces, gracias. Ahora estoy aquí, no me lo esperaba, pero bueno, aquí estamos para compartir también, para la gloria de Dios. Órale, qué emoción también que nos siga mi hermanita. Pues mi hermana, a mí tengo mucho que hablar con usted, tenemos mucho que hablar con usted, pero me gustaría empezar la pregunta de cajón, y creo que la más importante, ¿cómo Cristo llega a su vida? Amén. Bueno, pues Cristo llegó a nuestra vida como familia cuando yo tenía 3 años. Mis padres pasaron un proceso complicado después de un tiempo que mi padre estuvo en la cárcel por un homicidio imprudencial. Él conoce de Dios estando allí, ahora sí que preso. Y pues, aunque yo no recuerdo mucho de esa etapa, pues sí recuerdo ahora sí que toda mi niñez en las iglesias, conviviendo con otros niños, siempre en un ambiente cristiano, mis padres siempre sirviendo. Recuerdo que ellos no pasaron mucho tiempo en la banca, realmente ellos siempre fueron líderes, y pues siempre crecí en ese ambiente. Pues como todos, ¿verdad? Tenemos nociones, conocimiento de Dios, y pues la verdad es que más que cualquier familia cristiana, la verdad yo doy gracias a Dios porque me tocó ver milagros, liberaciones, evangelización. Me tocó una vida muy activa, gracias a Dios, con mis padres en la ciudad de Orizaba. Y bueno, por motivos de trabajo, mi papá viene para trabajar acá, y nosotros éramos pequeños. Yo tenía 9 años cuando llegamos a Salina Cruz, y justamente el Señor nos trajo a la congregación donde actualmente todavía servimos, que tenía 1 año de haber iniciado. Entonces, bueno, termino mi primaria, mi secundaria, mi prepa, y bueno, me regreso a estudiar a la ciudad de Orizaba, donde yo soy. Pero cuando yo me voy acá, digo, bueno, hola, bye, ya me voy, nunca más. Yo aquí nada más vengo nada más de visita, gracias, ¿no? Entonces, yo me despedí de Salina Cruz para siempre. Gracias, bye. A vivir, jamás. No porque no quisiera yo Salina Cruz, simplemente yo me amaba más a mi tierra, ¿no? Entonces yo decía, gracias, pero yo soy de Orizaba y allá quiero vivir el siempre. ombligo enterrado. Sí, adiós, ¿no? Sí, gracias por todo lo que el Señor nos bendijo en este lugar, adiós. Entonces, pues me voy, estudio, me empiezo a trabajar después de mis estudios, me caso, y bueno, ya casada, pues no teníamos, la verdad es que yo no tenía una vida como acostumbrada con mis papás, de participar activamente en la congregación, sino la verdad es que era una vida no tan cerca del Señor, ¿no? O sea, siempre dije que yo era cristiana, y bueno, siempre recordé los principios que mis papás nos enseñaron, y la fe en Cristo y todo, pero así nada más. Entonces,
El Señor llama a nuestra vida a través de un accidente. Mi esposo se accidenta, estando en carretera, pues él sufre un accidente automovilístico que pues no lo deja tan mal, pero a raíz de eso, porque acaba de entrar a un nuevo empleo, pues nos quedamos en una situación económica mal. Yo acababa de tener a mi primer hijo, no estaba yo laborando, entonces las condiciones nos hacen que, bueno, mis papás me dicen, vente aquí un ratito para que descanses, estás estresada, angustiada, y mi esposo estaba en rehabilitación, no tenemos dinero. Recuerdo que llegué a Salina Cruz, hace 21 años llegué con una cuna y con mis maletas, y y estando aquí, pues según yo nada más veía unos días, pero una hermana en la congregación me dice, eres psicólogo, ¿verdad? Sí, dice, fíjate que tengo un amiguito que tiene un consultorio, dice, y dice que te lo puede prestar. Y dije, pues, yo no le he pedido nada, ¿no? Dios dando empujones. Ajá, Dios dando empujones, ¿no? Pero ya empezábamos a involucrarnos, ¿no? Porque estando mis papás aquí activos en la congregación y todo eso, pues empiezo yo también, y el Señor empezando a facilitar las cosas. Yo así de, pero pues yo nada más vengo un ratito, ¿no? Yo dije que aquí no voy a vivir. Pero y luego me dice, a los pocos días me dice una conocida, oye, fíjate que en tal lugar están solicitando una psicóloga, yo puedo decir que tú entres ahí. Y yo así de, ¿cómo? Yo no estoy pidiendo ni consultorio, ni trabajo, ni nada. Y ya tenía un consultorio y ya tenía un empleo. Y dije, Gloria a Dios. Pues bueno, la verdad es que yo no tenía, tal vez en ese momento todavía no alcanzaba ya a entender mucho. Y le digo a mi esposo, pues sabes que vente para acá, ya tengo consultorio y tengo trabajo. Entonces mi esposo se viene para acá todavía con el collarín y medio todavía convaleciente, y bueno, empezamos nosotros a trabajar aquí en la obra, a involucrarnos, el Señor nos empieza pues a hablar a nuestras vidas, empezamos a recibir también palabra de que el Señor nos iba a levantar, pero nosotros no lo entendíamos, la verdad, ajá, bueno. Entonces, a raíz de toda esa situación, el Señor nos permite capacitarnos, el Señor nos permite, al menos mi esposo, que era pues de una doctrina así de que no aplaudas, no grites, o sea, todo tiene que ser reverencia y calladito, y llora en voz bajita, a vivir, él empieza a conocer al Señor de esa manera, pues que él no sabía, ¿no? Que bueno, no era precisamente la única manera, o sea, está bien, ¿no? Pero también el Señor podíamos tener más libertad para adorarle, y empezamos a vivir a través de esos milagros que el Señor hizo a través de su vida, después del accidente, de las puertas que nos empezaba a abrir, a vivir diferentes experiencias y a tener todo un proceso de trato con el Señor hasta que nosotros ahora sí que en nuestro encuentro con el Señor, ese yo a lo mejor no tiene una fecha exacta, no fue un momento en que todo cambió, sino que el Señor nos fue moldeando, hasta que cuando nosotros vimos estábamos pues ya bien involucrados, ¿no? En el servicio del Señor, nuestra fe empezó, clara, obviamente, ¿no? A aumentar, empezamos nosotros también a caminar, pues ahora sí que en el plano de la fe, ya cuando nos dimos cuenta, pues la verdad es que ya estábamos bien involucrados, y pues el Señor nos abrió muchas puertas en todos los sentidos, no solamente en la preparación, porque tampoco no nos dimos en cuenta en qué momento el Señor nos empezó a facilitar pues el conocimiento de su palabra. Nos abrió ciertos lugares, ciertas congregaciones, conocimos hermanos que fueron de mucha bendición para nosotros, tanto económicamente como espiritualmente. Y mi esposo obviamente pues empezó también a conocer al Señor, como le decía, ¿no? De una manera pues personal, realmente, no, a vivir pues muchas cosas. Yo puedo, decía hermana Cari, podemos hacer aquí una velada de oración, y yo tengo tantas cosas que hablar, que agradecer al Señor, o sea, milagros increíbles, ¿no? Desde que, no sé, o sea, mi hijo el mayor, cuando tenía 14 años, le encuentran un tumor en el hueso, fue un hallazgo, la verdad, porque nunca le dolía nada. Hace un día se tuerce el pie, y ya ves como las mamás luego somos preocuponas, ¿no? A veces exageradas, pues que tengo una radiografía, nada más me torce, no, pues una radiografía, ¿no? Y pues
Sale la radióloga espantada y dice, oiga, que su hijo le patean mucho el pie. Le digo, pues no juega fútbol, juega básquet. Ay, señora, dice, pues yo no soy quien, dice, pero por favor consulte a un médico lo antes posible. Y yo dije, pues, ¿qué puede ser tan grave si a mi hijo no le duele nada, no? Y para gloria y honra del Señor, nos dice el médico ese mismo día, justamente fue un 1 de noviembre. Sí, efectivamente su hijo tiene un tumor en la tibia y mide 5 centímetros. Dice, ya está comprometiendo las corticales y pues ya que no haga muchos movimientos porque se le puede quebrar, ¿no? Y hay que verlo inmediatamente. Me acuerdo que me decían, miren, nosotros aquí en esta institución no creo que les podamos dar el injerto óseo porque es muy caro y va a tener usted que buscarlo en un banco de órganos y tejidos de Guadalajara, y me hablaban de miles de pesos, y bueno, fuimos a otra institución a la que también teníamos derecho, y me dicen, no, pues sí necesita injerto óseo, pero pues estamos a fin de año, dice, y a estas alturas no hay presupuesto para esto, ¿no? Entonces, pues lo pusimos en manos de Dios, y cosas como esas nos hicieron a nosotros, pues obviamente conocer a un Dios que no solamente es Dios, ¿no? Que es nuestro Padre, que es nuestro proveedor, que es nuestro médico, que es nuestro juez incluso, ¿no? Porque mucha gente lo soluciona hasta con una demanda, o sea, porque realmente uno como carne se duele, ¿no? Y más como madres, ¿no? Así como padres, ¿no? Quisiéramos pues la atención y la solución a nuestros hijos al momento, pero habían pasado unos meses que hubo un accidente también de un siervo de Dios con su familia, y esa institución había destinado una cantidad fuerte de dinero para la reparación ósea precisamente, y de ese dinero había sobrado dinero, y me habla la subdirectora del hospital y me dice, oye, no sé con quién tengas tú dice, yo creo que tienes una palanca con el de allá arriba, dice, porque siempre sí hay, dice, ya vente porque ya le van a hacer sus preoperatorios y ya le van a poner el injerto a tu hijo, ¿no? Así de, wow. Y ese es un ejemplo chiquito, ¿no? Pequeñito de lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿no? Al ver cómo, me acuerdo que un 28 de diciembre lo operaron, estuvo el 29 pues en recuperación, el 30 lo dan de alta y el 31 ya andaba echando ahí juegos pirotécnicos. Andaba corriendo. Dices, ¿cómo, no? Sí, ¿cómo? Porque es un milagro. Dices, ¿cómo puedes? Me decía una persona, no, hombre, a mi hijo le quitaron igual un tumorcito del tamaño de una pastilla. Dice, 2 meses en muletas. Dice, porque el dolor que les queda, porque es el hueso, porque le manipulan todo aquí y allá, pues es grande. Y así dice, ¿será? No. De verdad que es inevitable resistirse ante el Señor y ante creer en su poder, porque no solamente eso, ¿no? O sea, en una de esas igual estaba yo en mi trabajo y veía que entraba la llamada y yo no podía contestar porque estaba yo ocupada, y tanto que estaban llame y contesto, y digo, bueno, tenía yo a mi hijo menor de 9 meses de edad. Se había quedado a cargo del cuidado de una chica que me apoyaba a cuidarlo cuando yo no estaba. Y me dice mi esposo, te voy a decir algo, Isaí está bien, dice, pero se cayó del 2.º piso. Estamos en urgencias. Ya lo revisaron el pediatra, el traumatólogo, el cirujano, quién sabe quién, el otorrino. Ya todos los especialistas lo revisaron y está bien, dice, pero estamos en urgencias. No, hombre, ¿cómo que se cayó del 2.º piso? No, o sea, sí. ¿Y cómo está bien? Ajá, sí, pues tenía 9 meses el niño, el bebé. Entonces es que supe que lo puso esta chica en la andadera, pero no cerró el barandal. Entonces se acerca, estaba en el 2.º piso de la casa, se acerca a las escaleras que dan a la parte externa de la casa y se viene con toda la andadera, y la andadera se destroza completamente. Increíble. Y el niño, pues sí, el bebé, pues yo no sé ni cómo va, pero mi mamá lo levanta del piso ensangrentado, sobre todo en la cara, porque los bebés tienen su cabecita muy pesada cuando son pequeños. Y fue una impresión muy fuerte para mi mamá.
Pero ese fue otro de los grandes milagros que el Señor hizo en él, porque realmente no le pasó nada, 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 nada. O sea, obviamente tuvo su cicatriz en su momento, porque después creció ya no, pero nada, nada, nada de secuelas, nada delicado. Y de ahí para acá, o sea, milagro tras milagro, el Señor ha obrado en nuestras vidas. Y pues nosotros no nos quedó de otra más que servirle, porque pues no porque no tengamos opción, sino lo digo en el sentido de que, o sea, ¿de qué otra manera se le puede corresponder al Señor tanto amor y tanta misericordia, no? Que sirviendo, ¿no? Que reconociéndole a Él. Eso entre muchas cosas. Sí, ¿no? Sí. Y reconocer y entender su palabra que dice que es el único camino. Y pues me imagino que pues todas, cuando ves, bueno, yo en lo personal, a mí me habían crecido con la idea de que pues Dios en este tiempo no hace milagros, no hace maravillas. Y fue algo muy triste, ¿no? El crecer de esa manera, triste digo ahora, porque cuando Cristo llega a tu vida y te das cuenta de la realidad y de todo lo que quizás te habías perdido, ¿no? Pero pues entiende uno que pues Dios tenía sus planes y cuando y él llega en el momento justo. Y pues eso es lo que nos sostiene cuando llegan los días difíciles, ¿no? O el día malo. Y me gustaría que nos comentaras de ese momento malo que llegó a tu vida o día malo, o tú cómo lo percibiste o lo viviste. Pasaron muchas cosas. Después de todas esas situaciones en las que venimos, el Señor trató con nuestra vida, lo de mis hijos. Bueno, nosotros nos congregábamos con mis papás aquí en Comunidad Cristiana Filadelfia. Y bueno, ellos estaban al cargo de la iglesia, ellos eran los pastores. Entonces, pues resulta que antes de lo más difícil, ¿no? Pasa que, como es cierto, el Señor prepara todo, el Señor sabe lo que va a venir y prepara todo, ¿no? Porque no nos deja solos, dice su palabra que no nos da prueba que no podamos soportar. Entonces, hace 7 años pasa una situación en la congregación, yo quiero resumirlo como en un malentendido, ¿no? Entonces mis papás se alejan un tiempo por prudencia, y entonces nos quedamos mi esposo y yo al frente, ¿cómo puedo decirlo? A lo mejor sin planearlo, ¿no? Las circunstancias se dan y de repente los hermanos nos reconocen a nosotros como los líderes, ¿no? Y nosotros no lo entendíamos, ¿no? Así nosotros. Pero el Señor trajo a nuestro recuerdo las promesas que Él nos había dicho desde un inicio que llegamos a Salina Cruz, y que a través de visiones, profecías, palabras de diferentes personas conocidas y algunas que no nos conocían, nosotros no habíamos entendido que teníamos un llamado al pastorado. Entonces, decíamos sí a servirle, ajá, nosotros ayudamos, ¿no? Nos hacíamos, así, sí. La verdad, después. para ser honestos, nosotros sí nos hacíamos, así de, ajá, sí. Pero no queríamos aceptar, o sea, o sea, no es que no queríamos, o sea, pues no sé, no quisimos a lo mejor creer, a lo mejor que realmente teníamos un llamado de pastores. Entonces, a raíz de un tiempo corto que mi papá y mi mamá se alejan, nosotros tomamos ese lugar y ahorita entendemos que era necesario, nunca lo hubiéramos tomado, siempre nos hubiéramos hecho los que no sabíamos. Entonces, obviamente, como no era el propósito de Dios que estuviéramos separados, pues obviamente ellos regresan, ¿no? Porque pues ellos siempre han sido sensibles a la voz de Dios, ¿no? Pero cuando ellos regresan, pues nosotros estábamos al frente y ellos pues siguen siendo pastores porque los dones, ¿verdad? Y los llamados del Señor al ministerio pues son irrefutables. Regresan y se integran también como pastores, pero ya mi esposo y yo estábamos al frente. Entonces pasa así 2 años en las que trabajamos juntos, tanto mi esposo y yo, como mis papás, como pastores en la congregación, aquí en la colonia Porfirio Díaz, detrás de la Escuela Artículo. Ahí estamos y bueno, pasa que pues trabajando juntos, mis papás tenían desde mucho antes, ellos siempre en su corazón les ha gustado apoyar en los anexos, son centros de rehabilitación y
como que lo que más a ellos les gustaba, ¿no? Compartir la palabra en esos lugares. Entonces andábamos con ellos, trabajábamos juntos, igual en todas las actividades no propias de la iglesia. Y bueno, viene el tiempo de pandemia, ¿no? Viene el tiempo de COVID. Y bueno, todos sabedores de esta situación, pues teníamos que tomar ciertas medidas, pero nunca quisimos cerrar o dejar de hacer los servicios. Sabíamos que eso nos podía costar la vida, pero pues no importaba, estábamos totalmente conscientes, nunca lo dejamos pasar. Sabíamos también que había personas, había siervos de Dios que igual estaban pues enfermos, otros empezaban ya a morir, pero bueno, nosotros seguimos adelante. Seguíamos yendo a los anexos y me acuerdo que mi mamá ya padecía bronquitis, y mi papá pues hipertenso, tenían algunas condiciones que sabíamos que se podían complicar, pero pues ellos decían también que ellos no era algo que a ellos les preocupara. Entonces, recuerdo que mi mamá ya muy enferma, entonces todavía fuimos allá en Radio Rescate porque pues teníamos un programa de radio, pero mi mamá ya se veía como cansada, ya no seguía como que esa misma secuencia a la que ella estaba acostumbrada, pero se enojaba si no le dejábamos salir. De hecho, ya después supimos que no se nos escapaba, no faltó quien nos dijo, ay, sí, tu mamá vino a hablar por mí. En serio. Sí, se nos escapaba mi mamá. Entonces, en una de esas fuimos al centro de rehabilitación, donde acostumbraban ellos a predicar, pero ella sentía muy mal. Y saliendo, la llevamos a revisión médica y pues ella se quedó. Dijeron que ya venía muy baja su oxigenación y que, pues tenía que quedarse, y le dije, lo que tú quieras. ¿Tú quieres, vámonos a la casa? ¿Quieres quedarte? No, me quedo. Ella valiente, sin ningún problema. Estuvo 7 días, mi papá también estaba muy enfermo y los hermanos llegaban y lo abrazaban y le decían, pastor, vamos a orar. No se preocupe, el Señor lo va a sanar. Y mi papá se los queda así mirando como, ¿qué les pasa? ¿No? Así. No, dice, pues a mí el Señor ya me curó de cáncer, dice, yo en algún momento, dice, yo le pedí una oportunidad y Él me la dio. Él ya alargó mis días, yo no le estoy pidiendo que lo vuelva a hacer. Así como diciendo, cálmense, ¿no? Entonces mi papá no pidió que se orara. Mi papá sabía que mi mamá estaba enferma y la verdad es que ellos en vida siempre decían así, yo no sé qué haría si tú te mueres primero que yo, y el otro también decía, yo tampoco, pues siempre andaban juntos. Entonces, nosotros también decíamos, ¿qué será de uno sin el otro, no? Porque pues están muy acostumbrados los dos, entonces, pues siempre solo Dios sabe, ¿no? Pero creo que mi papá, en el fondo de su corazón, sabía que mi mamá ya no iba a regresar. Entonces, pasaron 7 días, mi mamá internada obviamente no mejoraba, tenía ciertas personas conocidas en el hospital que me decían, mira, te voy a decir la verdad, o sea, tiene todas las condiciones para no salir. Digo, ya me habían dicho también a esa misma persona que no iba a llegar el injerto de mi hijo, ¿verdad? Yo decía, es que el Señor sabe, ¿no? El Señor tiene la última palabra. Sin embargo, también eso, decíamos, Señor, está en tus manos, ¿no? Entonces, después de esos 7 días mi papá ingresa. Y al otro día, que era el primer día de mi papá y el 8º día de mi mamá, me hablan en la tarde y me dicen, me dicen por mi nombre, y pues le hablamos aquí del hospital que su familiar ya falleció. Mi familiar, le digo, pues ¿quién, no? Porque mi papá realmente entró consciente, aparentemente estable, porque pues en apariencia él sí se veía bien, pero pues sus signos vitales ya empezaban a fallar todo, ya tenía, pues no, ya todo alterado. Entonces, pues su papá, me dicen el nombre de mi papá, ¿no? Y yo pues no lo podía creer. De hecho, un día antes habíamos hablado con él y mi papá, pues muy entero, la verdad, porque hacíamos videollamadas, no nos dejaban entrar, obviamente. Nos dijo, por ahí les voy a pedir que le paguen a tal hermano unos sacos de cemento que debe darle, y así. O así que como a veces las anécdotas se por ahí cuentan. Ajá. Y uno así de, pues sí, pero ahora que salgas, ¿no? Casi. Y sí, mi papá la verdad es que nos habló, y quiero que por ahí hagan este favor para tal hermano, y empezó. Bueno.
bien, aparentemente bien, pero bueno, al siguiente día nos dan esa noticia. Entonces, pues nosotros ahora sí que viviendo ese duelo, y al otro día que teníamos que recoger su acta de defunción, justo saliendo del registro civil, me hablan, no se habían hecho ni las 24 horas, eran como 19 horas que yo me acuerdo, y me hablan para avisarme que mi mamá había fallecido también, ¿no? Entonces, En cuestión de horas. sí, no fue ni siquiera un día de diferencia, no fueron horas, ¿no? En las que se fue uno, luego se fue el otro, y pues obviamente el golpe es fuerte, y aunque yo de verdad nunca le dije al Señor que por qué, sabíamos que era un tiempo difícil, eh, con el tiempo, a pesar de que yo no estuve, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En su momento también el Señor nos dijo el por qué Él también se los había llevado. Sabíamos que también hay mucha gente que el Señor que deja porque todavía no están preparados, ¿no? También, y yo sé que ellos estaban preparados para ir con el Señor, y por eso los llevó, y dije, Señor, pues si de eso se trata, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que tú así lo hiciste. Obviamente, pues el tiempo, ¿no? Que de duelo que uno pasa, pues es complicado, ¿no? Como todos, ¿no? Los que perdieron a sus familiares, digo, yo creo que mucha gente perdió familiares, pero los que nos tocó en ese tiempo fue complicado, porque el proceso de duelo, pues no es lo mismo que ahorita, ¿no? Que pues la gente está cerca y todo esto, y pues en ese momento, pues no, ya saben que ni siquiera puede uno ir al sepelio, al entierro, todas estas cosas que ya sabemos que pasaron en tiempos de COVID. Pero a pesar de todo eso, yo le doy gracias a Dios porque decía, si ellos hubieran estado como únicos pastores y de repente nos hubieran faltado, hubiera sido más complicado todavía, ¿no? Y el Señor nos preparó a mi esposo y a mí 2 años antes. Y no solamente a nosotros, como nos preparó como líderes, sino pues un equipo también de hermanos. Yo no puedo decir así que es una multitud, pero fue un remanente de hermanos fieles, escuderos, que estuvieron ahí con nosotros, ¿no? Apoyándonos, dándonos consuelo, que no le tenían miedo a la muerte tampoco, porque eso era muy importante. Creo que en esos tiempos realmente se reveló el corazón de cada quien, y ahí se supo quién, a pesar de decir muchas cosas, ¿verdad? Se fue, y digo con todo respeto, ¿no? Cada quien tomó sus decisiones, ¿no? Y quién dijo, pues, como Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, pues así fueron las cosas. La verdad es que una situación sí complicada. Para mí, pues, no ha sido como que muy fácil hablar de este tema, pero se tiene que hablar, porque más que hablar de una pérdida, es un testimonio grande, ¿no? De lo que el Señor hace, no solamente en la vida de los que nos quedamos aquí, porque pues ellos como quiera ya descansan, ¿no? Sino también como el Señor les concedió a ellos, no vivir uno sin el otro, que era lo que ellos más querían, ¿no? De preparar el terreno para lo que venía. O sea, la verdad es que es increíble. Nosotros no dejábamos de decir cómo todo lo que pasó, hasta el malentendido, fue necesario. Todo lo que pasó, todas las situaciones que en algún momento decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué los malentendidos? ¿Por qué las diferencias? Era parte del proceso para que pudiéramos nosotros estar pues más aptos y vivir esa situación complicada, ¿no? Dolorosa, difícil, y que bueno, nos llevó a esta situación. Y de ahí recuerdo que había pasado muy poco tiempo de eso, cuando el Señor me permite conocer a la pastora Jackie, al pastor Willy. Pues nosotros en nuestro duelo, y recuerdo que hubo un evento, un campamento juvenil. La verdad es que no me acuerdo mucho, porque yo creo que también uno a veces ya en el dolor, bueno, en mi caso creo que no, de repente no me acuerdo de algunas cosas, pero no me acuerdo cómo fue que nos invitaron, cómo estuvo el asunto, pero nos dijeron, ay, aquí hay un evento que es muy bonito, que aquí, que allá, bueno, vamos. Todavía estábamos pues en ese tiempo que no regresaban los chicos a clases, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos fuimos con ellos, y el Señor me permitió también poder sentir su amor, su cariño. O sea, yo me sentía apapachada, ¿no? Por la gente que yo conocía, incluyéndolos a ellos, porque me sentí muy bendecida de estar en ese lugar. El Señor me trajo consuelo, el Señor trajo a mi vida pues no, o sea, un buen fresco, de verdad que me hizo retomar fuerzas.
Y el apapacho de ellos, que sin conocerlos, porque la verdad es que no me dijeron gran cosa, simplemente nos favorecieron, o sea, estuve en ese lugar que se me hizo tan hermoso. Y yo hasta la fecha les agradezco mucho, porque les digo, yo recuerdo que ese día también para mí fue como un parteaguas, ¿no? Porque yo sentí como el Señor también trajo nuevas fuerzas a mi vida. Y a partir de eso, entonces, pues cada vez que hay ese evento, ahora ya queremos andar con ellos también, no solamente conviviendo, sino yendo también a alabar al Señor, que el Señor está donde uno le busca, la verdad, no está en cierto lugar ni en ciertas fechas, pero ha representado también unas fechas muy hermosas para nosotros, y de ahí fue como yo los conozco a ellos, y ya después viene, ahora sí que lo demás, ¿no? Pero sí, la verdad que yo digo gracias al Señor, porque pues, dice su palabra que demos gracias en todo, ¿no? Porque esa es su voluntad. Y aunque parezca medio loco, ¿no? ¿Cómo puede uno dar gracias por el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo puede darle gracias a Dios con el dolor? Pues es que Él transforma nuestro lamento en gozo, en danza, y es lo que ha hecho en nuestras vidas. Sí, sí. Y primero, antes que nada, pues te quiero agradecer que nos compartas esto. Y se cumple la palabra que dice que todas las cosas para aquel que cree en Dios le ayudan a bien. Y lo que tú comentabas de una previa situación, ¿no? De un malentendido, pero como eso también permitió que Sí. Dios tomara esa situación para impulsarlos Sí. a ti y a tu esposo como pastores. Y no solamente eso, sino recibir formación de los primeros pastores, en este caso tus padres, ¿no? Sí. Y qué mejor, ¿no? Que ya conocían la congregación y pues tus padres no fueron solamente tus padres carnales, sino se convierten en tus padres espirituales. Y fíjate que cuando pasó esa situación del COVID, mi esposo y yo igual, pues tuvimos en nuestro sentir ponernos en la brecha. No se detuvo las reuniones. De hecho nos tocó igual ir a visitar y orar por personas que habían sido infectadas para la gloria de Dios. Pues vimos muchos milagros, vimos gente recuperándose y gente que aceptó a Cristo y a los 2 días o 3 días fallecieron. Y al principio nosotros no creíamos que estaba pasando realmente esa pandemia, no lo creímos, lo veíamos algo tan lejano, pero cuando empezamos a escuchar que pastores te voy a decir, cercanos y de buen testimonio empezaron a fallecer, fue algo que nos tocó, nos movió mucho, porque dijimos, esto realmente sí está pasando, esto realmente es real, algo que se había sonado, que quizás muchos profetas habían hablado, pero quizás no todos lo habíamos creído, ¿no? Hasta que ya empezó a morir gente del círculo cercano, entonces ahí ya uno pues le da el shock de la realidad, ¿no? Y nos tocó pues ver personas cercanas falleciendo, y pues incluso familia del círculo cercano igual teniendo que tristemente despedir a sus familiares. Y digo tristemente por la manera, porque no vieron un cuerpo. Muchos comentaban que pues les entregaron nada más las cenizas. Entonces pues los que hemos vivido un proceso de duelo, pues creo que también ese proceso del entierro, de la despedida, es muy importante para poder sellar todo eso, el duelo, ¿no? Y pues yo te agradezco mucho que nos compartas, como al principio comentabas, las maravillas y prodigios que Dios hizo en tu vida. Y pienso que eso también nos ayuda a sostenernos cuando ese momento difícil llega. En lo personal, y creo que ya se los he contado, que me preguntaba una prima que si yo, cuando falleció mi esposo, había yo pensado en volver al mundo. Y cuando siempre que lo cuento me río, porque digo, eso ni pensarlo, pues ni pensarlo. Y en su momento pues yo le dije al Señor, si antes te negabas, si antes no creía en ti, ahora que he visto tu poder y te conozco, no puedo volver atrás. Y quizás hay personas que nos están viendo que han
sufrido una pérdida de algún familiar y que eso los ha llevado a alejarse de Dios, no solamente de la iglesia, sino de Dios, que sepan que las cosas que nos pasan o que Dios permite que nos pasen no es para destruirnos, sino son cosas que nos forman, sí, como por ejemplo lo de tus papás, ¿no? Sí. Y eso también fungió, es algo muy importante para tu formación, y que ellos no se fueron, sino dejaron un legado. Así es. Un legado que es, a pesar de que ellos ya no están físicamente, pero su legado sigue vivo para la gloria de Dios. Así es. Y eso es algo tan hermoso, que nuestro Señor venció a la muerte, y morir no precisamente significa dejar de existir, sino dejar un legado, un recuerdo. Y qué hermoso que, pues mira, ahorita aún este tiempo, ¿ya cuánto tiempo pasó que tus papis ya partieron en la presencia del Señor? 5 años. 5 años. Y los seguimos recordando, sí, sí. Los seguimos recordando, y lo que ellos dejaron, pues Dios nos ha permitido ver, y para muestra y obra su retoño, su retoño. Quiero decirte, si tú has perdido un familiar, que créeme que el único que llena ese vacío, el único que puede suplir esa ausencia o llenar esa ausencia es Dios. El único. Sí. Ninguna sustancia, ni con otra persona, no. El único que puede llenar todo vacío y toda ausencia que ha dejado un ser querido es nuestro Señor Jesús. Así que a mí me gustaría hacer un paréntesis en este momento para poder invitarte a que lo busques, que encuentres consuelo en Él, puedas tú sentir su abrazo, sentir su amor y conocerle. ¿Algo que quieras decir también? Pues yo que sí quisiera agregar, o sea, el legado de verdad que mis padres dejaron es algo hermoso, es grande, porque creo que todos tenemos necesidades y tenemos pendientes, ¿no? A veces de nuestros hijos, de tantas cosas, ¿no? Pero cuando no aprendemos a deleitarnos, como dice su palabra, ¿no? En Él, dice su palabra que Él considera las peticiones de nuestro corazón. Y una de las tantas cosas que yo aprendí de mis padres, ellos, por ejemplo, no intentaban convencer a mi esposo de una doctrina o de debatir. Ellos siempre callados y orando. O sea, veían a lo mejor algo y que todavía no alcanzaba a comprender, nunca le insistieron, nunca. O sea, para mí mis papás eran tan sabios, ¿no? Y su fe realmente estaba basada en el poder de Dios, no en su poder de convencimiento, no en su desesperación, porque a veces uno quisiera ver a nuestra familia convencida, ¿no? O alejada a veces de alguna idea errónea que tenemos, ¿no? Y la verdad es que él no lo hicieron. Mi esposo decía, yo voy a buscar una congregación así como la que yo estoy acostumbrado, ¿no? Y nunca dijeron, oye, estás aquí en mi casa, vente con nosotros, ¿no? O sea, no, sí, adelante, ¿no? Y yo doy gracias a Dios porque creo que eso he aprendido, ¿no? A descansar en el Señor, decir, Señor, nuestra familia está en tus manos, y si yo veo que algo mis hijos no está bien, obviamente no que no le voy a decir, ¿verdad? Voy a hacer lo que me corresponde, pero voy a descansar en ti, ¿no? Así digan que viene otra pandemia, así digan que no, que se está alejando de Dios, así digan, no, te va a pasar algo pues malo, no sé. Yo creo que lo importante es confiar en el Señor y hacer lo que nos corresponde a nosotros como padres, y dejar que el Señor haga lo suyo en la vida de los nuestros, ¿no? Porque como dices, o sea, yo sé que mucha gente que nos escucha, si no está pasando por un duelo, está pasando por una necesidad, está pasando también por preocupaciones, dificultades, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle. Entonces, si oramos y si nos quedamos con la preocupación todavía o con el temor, pues no hay fe. O sea, ahora sí, como dicen los muchachos, oramos para ver si es chicle y pega. Sí. Porque así les dicen, ¿no? Uh-huh. Y uno ora y se sigue quedando con el temor, ¿no? Con la preocupación, cuando el Señor nos ha dicho que traigamos nuestras cargas sobre Él, ¿no? Dice su palabra, ¿no? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice, yo os haré descansar, en Mateo 11:28. Y es lo que realmente tenemos que hacer. Sí, luego las cosas de manera tan sabias, tan prudentes,
que obra a Dios o cómo las ejecuta, porque hace rato tú comentabas de que pues no veías a tu papá solo o a tu mamá sola, ¿no? El uno Sí. sin el otro. Y pues en lo personal, pues igual mi esposo y yo estábamos muy acostumbrados a estar juntos, pues el negocio nos permitía tanto trabajar juntos como estar en la obra juntos. Y en su momento también hablamos de cuando Dios nos mandara llamar, ¿no? Pero nosotros haciéndolo ya de viejos, que ya de viejitos nos iba a llamar, ¿no? Y recuerdo que él decía, no, pues ojalá nos vayamos juntos, y yo también coincidía con él en eso, ojalá nos llame juntos, ¿no? Pero pues a él lo llamaron, pues se puede decir una edad temprana, ¿no? Y ahora yo le agradezco a Dios que no nos haya llevado juntos, porque digo, ¿qué sería de mis hijos si nos hubiera llevado juntos? Entonces, por eso digo, no, Dios sabe de qué manera, y sobre todo el consuelo de Dios, ¿no? Que sabemos de que pues ellos ya estaban preparados para ser llamados ante su presencia. Y pues como le digo a mi nena, ¿no? Nosotros que estamos aquí pues vamos a preocuparnos porque todavía nos falta, por eso no hemos sido llamados. Entonces, nosotros que estamos aquí hay que echarle ganas y hay que mantenernos en la brecha cerca de Dios para que cuando el día llegue, pues entreguemos buenas cuentas. O como había algo que decía mi esposo, a lo mejor Dios nos está llamando a este tiempo porque no vamos a tener ese minuto de arrepentimiento y por eso nos está llamando ahorita a congregarnos, ¿sí? Entonces, es lo importante, ¿no? Y también yo, algo que le digo a mis hermanitos, a lo mejor tú ya has escuchado, Cristo viene, y dices, ay, ¿cuántos años llevan diciendo que Cristo viene? Pero la muerte, mi hermano, la muerte también es la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitas estar preparado cuando llegue, porque si hicimos las cosas bien, nos vamos a encontrar con el Señor, pero si no hicimos las cosas bien, exacto, no podemos ver, no vamos a ver a nuestro Señor. Entonces, por eso necesitamos estar preparados desde ahorita y dejar que Dios haga su obra perfecta en cada uno de nosotros. Como les decía, las dificultades que Dios permite que pasemos en nuestra vida no es para alejarnos de Él o para condenarnos o para que suframos, sino es para impulsarnos, para que veamos ese bien que antes no veíamos, para crecer y para fortalecernos sobre todo. Yo veo a mi hermanita, no, la verdad que me gozo de su testimonio, hermana, y gracias porque nos comparte esa parte de su vida. Y ahora, como ya mencionó Jackie y Willy, me gustaría que nos hablara de cómo llegó a Cimientos Fuertes, porque mi hermanita también pertenece a Cimientos Fuertes. Si no has visto la entrevista que le hicimos a la pastora Jackie, coordinadora de Cimientos Fuertes, te invito a que la busques en nuestro canal para que sepas de este movimiento, de esta organización y a qué nos estamos dedicando. Y también nos va a hablar de eso mi hermanita Karina. Amén. Sí, bueno, realmente como les comentaba, mis padres siempre nos enseñaron a servir, siempre nos dieron ese ejemplo de servir. Y aunque mi papá era feliz vistiéndose de payaso y llevándole dulces a los muchachos, llevándole la gloria a Dios. Sí, pues me acuerdo que éramos muy pequeños y ya le gustaba vestirse de payaso, ni siquiera tenía pintura y se pintaba de una manera pues muy cómica porque era muy básico su maquillaje, pero él lo disfrutaba, ¿no? Y por ahí también tengo unas fotos con él así pintados los dos y bueno, estábamos muy acostumbrados a servir, pero bueno, se fueron ellos y para nosotros pues ya después tuvieron también que limitar también las entradas allá a los centros de rehabilitación por esta misma situación. Y todavía de la radio también, yo llegué después de que mis papás murieron de la radio, y así estaba todo cerrado, y yo, ¿pero por qué? Pues porque me murió tu mamá, y así, digo, tu mamá y tu papá, y
Bueno, pero ¿por qué llegué a cimientos fuertes? Es que ese es el preámbulo. Sí, no, espérate, me interesa mucho esa parte, cómo está hilando el Señor toda tu historia. Sí, qué hermoso. Sí. No, es que sí, así es él, así es, trabaja él, la verdad. Bueno, entonces ya traíamos como esa tendencia, ¿no? A servir. Y creo que había quedado como vacío esa parte, ¿no? Entonces sí seguimos trabajando ahí, pero pues no habíamos hecho algo, ¿no? Algún servicio especial como eso. Entonces conozco a la pastora Jackie, el pastor Willy, por esa actividad que les comentaba. Ni me acuerdo cómo fue que empezamos a hablarnos, pero bueno. Después ella me comenta, fíjate que estamos haciendo un grupo de hermanas, pastoras, queremos ir a las comunidades a llevar ropa, alimentos, medicamentos, y pues también pláticas, que hay por ahí, hay unas hermanas que son enfermeras, otras hermanitas que les gusta mucho trabajar con los niños, y yo veía sus publicaciones y decía, qué bonito, porque había una hermanita Yoli con su mandilito y siempre que también, ajá, sí, o sea, le ponían un empeño tan hermoso que yo de verdad que sí, o sea, de las pocas veces que empecé yo a ver sus fotos, yo admiraba mucho esa labor y veía yo más personas nada más que no las conocía, ¿no? Y claro, cuando a mí me invitó, pues yo me sentí muy honrada, y me acuerdo que la primera vez que hicimos una actividad aquí, justo cerca en esta colonia, y yo me sentí de verdad muy, muy a gusto, ¿no? Cualquier cosa siempre que podamos hacer es un privilegio servir al Señor, por algo dice su palabra, ¿verdad? Que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y fíjate, hermana, yo te comento así como que también a veces yo cuando estaba así en una capacitación o en un cierto trabajo, el Señor me decía, esto lo estás aprendiendo para servirme. Y así, o sea, cuando yo de repente decía, oh, estoy descubriendo, aprendiendo, practicando eso, el Señor me decía, esto te lo estoy dando para que me sirvas o para que lo pongas en práctica en mi obra. Y yo decía, pues cómo no, porque eso fue hace muchos años, ¿no? Entonces, a mí eso no se me olvida. Y cuando se da, de hecho, desde el terremoto, que bueno, tiene 7 años, antes de la pandemia yo tenía mi consultorio particular, yo tenía 12 años trabajando felizmente, porque a mí lo que más me gusta es la psicología clínica, y el Señor nos llama al pastorado y pues nos habla claramente, a mí al menos me habla que yo tenía que dejar eso, porque pues yo daba clases en una universidad, en la Facultad de Psicología, tenía mi consultorio y trabajaba también en nivel medio superior como orientadora educativa, pero pues eran 3 empleos y yo tenía también que servirle. Entonces el Señor me dice que yo dejara mi consultorio, que era lo que yo más quería. Entonces yo lo cerré y sí, pues mi papá sabía en vida, ¿verdad? Me dicen, ¿estás bien? O sea, como, ¿por qué? ¿Estás segura? Sí, es el Señor, es lo que el Señor quiere. Entonces, cuando se dan a eventos como Cimientos Fuertes, que sé que yo dejé esta parte, ¿no? De que a mí me gusta mucho el poder estar cerca de la gente, el poder dar una asesoría también con mis servicios, para mí es una bendición, porque eso me gusta mucho, pero el hecho de saber que ahora yo lo puedo hacer libremente, o sea, es mucho mejor, porque a pesar de que la medicina y todas las ciencias que el Señor nos ha permitido conocer son de ayuda, siempre van a tener un límite. Y yo, al menos en el área profesional, en el área clínica, me sentía limitada, porque yo veía a las personas y lo veía yo con ojo clínico, ¿no? Pero ya después de aplicar todas las ciencias, es que le falta al Señor en su corazón, y le falta al Señor en su corazón. Y la primera. Pues sí, o sea, yo me sentía como atada de manos, ¿no? Entonces, el yo participar tanto de manera personal porque tenemos también una oficina de consejería cristiana en la congregación, o en las actividades como Cimientos Fuertes, uno ya tiene la libertad, porque son actividades que se realizan, no para la comunidad en general, pero sabemos que tenemos la libertad de poder compartir no solamente las técnicas, estrategias, ¿no? Que la ciencia nos da, nos facilita, sino lo mejor, ¿no? Que es ese plus que la ciencia no llega, ¿no? Entonces, por eso es que yo me sentí muy contenta de poder participar. No siempre lo he podido hacer, a veces puedo, a veces ahí, cuando chocan con alguna actividad de la congregación, a veces tengo que decidir, ¿no? Pero las veces que me ha tocado participar,
no como yo quisiera, porque me gustaría todavía más, ¿verdad? Primero Dios, poco a poco, pero sí, ha sido para mí de mucha bendición, ¿no? Poder hacerlo. Sí, recuerdo que cuando se hicieron las brigadas, pues el doctor pues consulta, llegaba otra pastora que es enfermera, sí. usted como psicóloga, Sí. y se armaba todo tremendo y hermoso para la gloria de Dios, y pues fueron muchas colonias para la gloria de Dios, quien nos permitió poder aportar ahí en las colonias aquí en Salina Cruz. Y mi hermanita era la encargada del área de psicología, dando consultas gratis para las personas que llegaban ahí a requerir sus servicios. Eso se estuvo haciendo mediante cimientos fuertes. Y ahora en este tiempo, mi hermana, yo entiendo que Dios te pone en tu corazón a abrir un taller para este mes de noviembre, de lo cual también nos vienes a invitar en esta tarde. Sí, así es. Realmente el Señor nos ha permitido poder coordinar algunas actividades del gobierno municipal. Sabemos que una de las tantas necesidades que hay es el tema de las adicciones. Y en todos lados. Y pues obviamente, como sabemos, la población más afectada pues es la juventud. Aunque sabemos que pues tenemos que empezar a prevenirles de la niñez. Pero bueno, ahorita creemos también que los chicos pues tienen muchas carencias afectivas y sabemos que finalmente el trasfondo de todo eso es la carencia espiritual. Y bueno, a raíz de todo esto que hemos platicado y de la necesidad que existe, pues nosotros hemos querido también como cimientos fuertes proponer algo a nuestra comunidad, y en este caso es un taller con un lenguaje de jóvenes, con un lenguaje. Este taller se llama Toma el Control y Gana el Juego de la Vida, ¿no? Entonces, el tomar el control, bueno, tiene que ver mucho con realmente que los chicos, para empezar, se responsabilicen y entiendan que yo sé que todos tienen muchas situaciones que pueden decir: mi familia, mi condición me lleva a lo mejor a tomar malas decisiones, pero realmente tenemos el control, porque la palabra de Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Tenemos nosotros que sí, que nuestros chicos se sientan escuchados. Yo sé que tienen necesidades, pero al final de cuentas tenemos que transmitirle un mensaje de empoderamiento del bueno, no empoderamiento de nada más protestar y hacer un relajo, ¿no? De rayar monumentos. No, de ese empoderamiento, no. Sino para que realmente podamos responsabilizarnos y tomar el control, ¿no? Porque hay muchas cosas que dominamos, ¿no? Dominamos el uso del celular, dominamos el uso de la tablet, el uso de la computadora, el uso de tantas cosas, dominamos el uso dicen por ahí que hasta de la tóxica y del tóxico, dicen los muchachos, ¿no? Bien que se dominan entre ellos, pero de nosotros no hay un dominio sobre nosotros mismos a veces, y a veces se nos pasa a los adultos, ¿no? Entonces, yo tengo 2 hijos jóvenes, un adolescente y un joven. Entonces, yo platico mucho con ellos, con mi esposo, nos sentamos de repente a la mesa a hablar precisamente de cuáles son las necesidades, y ellos nos platican de los chicos que están a su alrededor también, qué necesidades ellos ven, y decían: pues es que ¿quién no juega, no? Es muy raro el que no juega, tiene un jueguito en el celular. Entonces, ¿por qué no les hablamos con un lenguaje que tiene que ver precisamente con ser pro, con los niveles, con los desafíos, los retos, las recompensas? Porque la verdad es que así funcionamos mucho ahorita, no a base de retos, a base de recompensas. Entonces, hablarles con ese lenguaje a los chicos y que ellos mismos puedan hacer ese análisis de sí mismos, ¿no? ¿Qué es lo que me preocupa, me duele, me pone triste? Porque ya no tienen contacto con ellos mismos ni con los demás a veces, ¿no? Es más el contacto a través del celular, ya no tenemos tanta conciencia de nuestra situación emocional, menos espiritual. Entonces, entonces de eso se trata, ¿no? Que los lleven ellos a una introspección, a un análisis personal, y que al final de cuentas, al final de este taller, pues podamos reconocer todos, ¿no? Que tenemos todos un vacío y que vamos a llenar con juegos, con internet, con redes sociales, con tantas cosas que hay, ¿no? Y ni se diga, ¿no? De sustancias adictivas y demás, y que finalmente ese vacío, como algunos, incluso científicos, ¿no? Llegaron a reconocer que solo le pertenece a Dios, ¿no? Entonces eso es tomar realmente el control de nuestras vidas
es que no pasen las cosas porque se dieron, no, sino que realmente tengamos un propósito de vida, y qué mejor que en ese propósito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este curso de Toma el Control se va a llevar a cabo los días sábados. Los días sábados del mes de noviembre, empezando por el 1 de noviembre, el 8 de noviembre y así sucesivamente hasta el último sábado de noviembre, para hacer 5 sábados de 5 de la tarde a 8 de la noche. Obviamente un taller no es una conferencia aburrida, un taller es una serie de actividades pues entre lúdicas, de reflexión, de interacción también entre los muchachos, para que ellos puedan también no solamente convivir, sino hacer de esto una experiencia, pues una experiencia significativa para ellos y de aprendizaje, pero sí, no es una conferencia aburrida, es toda una serie de actividades, ¿no?, que les permitan a ellos ir entendiendo el propósito y pues también podamos lograr también con ellos el objetivo. Todo un trabajo arduo, ¿no? Y la planeación, sí, y todo. Tienes un gran equipo de trabajo, asesores, sí, asesores, ¿no? Es algo tan tremendo, impresionante, y sobre todo me gustaría que jóvenes que nos están viendo o padres que nos están viendo, que puedan inscribir a sus hijos. Es totalmente gratuito, tengo entendido. Sí, claro. Y es algo que mi hermana, el Señor puso en el sentir de mi hermana, poder realizar este taller, viendo la necesidad que tienen actualmente nuestros jóvenes. Incluso los padres pueden asistir si quieren el primer día. Eso, para que estén ellos conscientes o reciban información sobre el taller, acompañando a sus hijos, y vean cómo está estructurado los temas que se van a tocar. Como mi nena me dice, no, es bien pro, y yo, ¿qué es eso? Como dices, ¿no? Llegar a los jóvenes con un lenguaje que ellos entiendan. Y pues hay cosas que nosotros también necesitamos aprender y actualizarnos para poder también entender lo que está pasando con ellos, ¿no? Sé que ese taller va a ser de gran bendición para ustedes, para sus hijos, y vamos a estar poniendo los números y la información donde pueden o de qué manera pueden ustedes inscribirse. ¿Algo que nos quieras comentar? Bueno, que no se tarden mucho en decidirse porque ya nos quedan pocos lugares. Entonces sí, por ahí vamos a poner un número, ¿no? Para que puedan mandarnos un mensajito nada más, así, el nombre del tutor, el nombre del adolescente, de preferencia entre 12 y 18 años, y ya nosotros le vamos a mandar detalles de la ubicación, que por cierto es detrás de la Escuela Artículo 123, que está en la colonia Porfirio Díaz, justo detrás de la calle Independencia. Ahí vamos a estar, y les mandamos la ubicación exacta para que no haya pretextos, y lleguen en punto también, que sean puntuales y tengan también la intención de estar en las 5 sesiones, porque obviamente tienen continuidad, y pues claro, con mucho cariño les esperamos. Así que ya saben, todavía hay tiempo para que se inscriban, pero no se tarden tanto, porque ya este sábado ya es 1 de noviembre, entonces aprovechenlo, y sobre todo que si tú lo vas a iniciar, te comprometas de terminarlo, para que así tengan las personas que realmente estén interesadas puedan aprovechar esta bendición, este taller, y pues vamos a estar poniendo información para que tú también te inscribas. Me gustaría agradecerte mucho, mi hermanita, que por tu tiempo que te hiciste un espacio de poder estar aquí, y gracias por tu testimonio que nos compartiste, lo atesoro, lo agradezco, y yo sé que va a ser de edificación para las personitas que nos están viendo, y te agradezco sobre todo tu testimonio, tu tiempo, y que Dios bendiga tu vida, que te siga dando éxitos, que te siga prosperando de una manera maravillosa como lo ha hecho. Me da gusto poder conocerte y haber escuchado de tu voz las maravillas que Dios ha hecho contigo, en la vida de tu familia. Sé que nos vamos a seguir viendo. Amén. Y pues realmente todo lo que compartimos es para la gloria de Dios. La verdad es que sin Él nada podemos hacer, y pues igual yo le invito a todas las personas que
nos ven, busquen una congregación donde cerca, que le quede cerca de su hogar, no sé, y que no hay nada mejor que entregar nuestra vida al Señor. Nosotros creo que estamos por demás sabidos, ¿verdad? Que estamos de paso en esta tierra y que pues no tenemos, no tenemos en nada más salvación más que en Jesucristo, que es el único Dios por el cual nosotros vivimos, existimos, ¿verdad? Y el único que puede darnos la solución a cualquier tipo de problema, ¿no? Pero pues que se acerquen. Hace rato decíamos que las cosas nos ayudan a bien, pero la gente lo agarra para todos, pero no es para todos. Nada más es para los que creen en el Señor, para los que realmente le aman, para los que realmente le buscan. Entonces, si realmente quieren que todo lo que ha pasado en su vida pues sea algo bueno, se convierta en algo benéfico, pues que busquen al Señor, que busquen a Jesucristo, que le acepten en su corazón como su Señor y Salvador, y que de la misma manera como les hemos compartido, ¿verdad? Que dejen que Él sea quien pelee, que Él sea quien solucione, que sea quien sane, que restaure. Pues es lo mejor que podemos recomendarle a todos. Así es. Como dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Y entonces hay personas que quieren que Dios les responda, pero no claman a Él. Entonces te invitamos a clamar a nuestro Señor, que Él te va a responder. Y como siempre es un gusto poder saludarte, te agradezco que hayas visto esta entrevista, te invito también a compartir. Si este testimonio ha sido de edificación para ti, también me gustaría que nos dejaras un comentario y que lo compartas para que bendiga la vida de otras personas. Te agradezco, como siempre es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre. Amén. Amén.